Saludos a todos y todas. Gracias a Mirta por la colaboración, a Joseína desde Nueva York, a Ana Patricia desde aquí que coordina esto, mi Ana Patricia. Y saludo a la gente de Panamá, a Chile, a la gente de Centroamérica, de Estados Unidos, de Europa, la gente que se incorpora con la terapia, a todos ustedes que desde aquí han mantenido la fidelidad con este compromiso. Cada 15 días, dure la problemática de la pandemia, vamos a estar dando temas de salud mental. Gracias a todos ustedes porque no hay tertulia si no tiene contertuliano. Es decir, la tertulia tiene la posibilidad de fluir gracias a todos ustedes que se interesan por participar y de la que yo estoy eternamente agradecidos. ¿Por qué el tema? ¿Por qué hoy vamos a tratar este tema de cómo gerenciar, cómo solucionar, cómo abordar, cómo manejar los conflictos? Bueno, porque nadie escapa a las diferencias. Nadie escapa a los conflictos. Nadie puede decir voy a desarrollarme, voy a vivir y voy a mantenerme fuera de conflictos de intereses, fuera de desavenencias, fuera de diversidades, de crisis. Nadie puede decir no me va a tocar. Los conflictos son parte de la dinámica y de los intereses de los grupos. Es inherente a eso. Es parte de la supervivencia, es parte del manejo de las adversidades. Entonces los conflictos llegan para quedarse y se han quedado y van a continuar. Y les decía que parte de la dinámica social, es decir, donde quiera que hay intereses, donde hay poder, el conflicto tiene que ver con poder, no solamente poder político, poder de un grupo contra otro, de una persona contra otro, donde quiera que queremos asumir el control o podemos asumir liderazgo o queremos tener cohesión en algún grupo o ser influenciado o influenciar a un grupo o reconocer o conquistar o tener legitimidad en un grupo. Toda esa dinámica va a generar conflicto, va a haber diferencias. Y, lógicamente, el que quiera escapar, huir y no sepa manejar los conflictos, no va a poder tener una sobrevivencia positiva, no va a poder desarrollarse de manera armonizada, no va a poder ser una persona que fluya, que sea asertivo, que sea alguien que aprenda y que desarrolle las habilidades, la destreza para convivir con las diferencias. Pienso que ahí está la gran diferenciación de los grupos que huyen de conflicto, que escapan, que no saben manejar conflictos, y de las personas que tienen la capacidad emocional, psicológica, social, conductual para gerenciar esos conflictos, esas diferencias. De eso se trata. Ustedes van a ver ahorita que les voy a decir cómo impactan los conflictos, cómo destruyen a personas, a empresas, a partidos políticos, a religiones, a grupos financieros. Es decir, los conflictos y las diferencias desbordan a muchas instituciones, a muchas personas. Uno dice, bueno, ¿cuáles son los factores, los indicadores que influyen en los conflictos? ¿Por qué surgen tanto? Porque son parte de la cotidianidad. Los conflictos van a surgir y se van a alimentar de un modelo de dinámica que es multifactorial. Y eso es importante, que uno identifique y le pueda poner nombre y apellido de por qué
me pasan, por qué entramos, por qué permanecemos en conflicto. Los conflictos, los indicadores pueden ser por un sistema de creencias distorsionado o limitado. Cuando una persona tiene sistemas de creencia absolutistas, muy cerrados, dicotómicos, esto es blanco o negro. Las personas que son muy radical, las personas que son extremadamente psicorrígidos, que dicen, dime si no o si sí. Esto es blanco o es negro. Esto se termina aquí y ahora. Ese tipo de personas que tiene ese sistema de creencia distorsionado, limitado, se le hace difícil poder manejarse el conflicto, porque tiene la tendencia a radicalizarse. Tiene la tendencia a un sistema de creencia que ve los conflictos a partir de la construcción de su óptica, de lo que pienso que debe de ser. Y cuando una persona tiene un sistema de creencia reestructurado, construido, y con creencias distorsionadas, como por ejemplo, conmigo nadie se puede meter. El que me busca, me encuentra. El que quiere problema conmigo, que me lo diga a la hora que sea, yo le pelo el plátano a cualquiera, en el lugar que sea, donde quiera. Esa persona que siempre vive a la defensiva, con la ropa puesta, para confrontar lo que sea, donde sea y como sea, ese tipo de persona se le hace mucho más difícil cuando tenga una diferencia, cuando tenga un conflicto, abordarlo sin personalizarlo. Entonces el sistema de creencia tiene mucho que ver con dentro de la conflictividad. Es diferente cuando usted tiene un sistema de creencia, diríamos, potencializador, reflexivo, ¿verdad? Tipo holístico que dice, bueno, lo que me pase, yo lo voy a resolver, lo que sucede tiene alternabilidad, lo que esté pasando, lo que va a venir, lo que va a pasar, yo puedo solucionarlo, yo tengo una actitud mental para escuchar, para reflexionar, y si tengo que cambiar, que ceder, que dejar ir, que dejar llegar, que perder, que negociar, que tolerar, esa flexibilidad que yo vivo en mi sistema de creencias me conlleva a que en la gerencia, en la familia, en el partido político, en la empresa, en la vida laboral, religiosa, en cualquier dinámica, entonces mi actitud puede ser reflexiva para cambiar y solucionar. Sin embargo, una de las cosas que más afecta también los conflictos tiene que ver con los prejuicios. Los prejuicios, las personas que manejan prejuicios. Afecta mucho porque el prejuicio es, desde el punto de vista psicosocial, psicoemocional, el prejuicio es una actitud de rechazo frente a alguien o frente a un proceso sin tener un ordenamiento lógico. Es decir, usted rechaza a alguien o se cierra con alguien sin haber tenido ningún problema objetivo con esa persona. Hay gente que dice, para ponerle un ejemplo de un sistema de prejuicio, hay gente que va a una entrevista de trabajo y desde que sale de su casa dice, ahora falta que me salga una mujer chiquita y me venga a entrevistar porque yo no me llevo bien con las mujeres chiquitas. No me gusta. Entonces salió desde su casa con esa actitud y activó un sistema de creencias. Bueno, resulta que la encargada de recursos humanos es una señora pequeña y ya él se encierra, se predispone y reacciona defensivamente y daña la entrevista que pudo haber hecho de forma positiva.
Pero pueden haber prejuicios de tipo étnico, de tipo religioso, de tipo étnico, personal, social. Hay gente que se va a mudar a un sitio y dice, a mí me parece que estos vecinos no son buenas personas. Y tú le puedes decir, bueno, pero ¿tú los conoces? ¿Han tenido algún problema alguna vez? No, no. Yo no me han hecho nada, ni lo conozco, es primera vez que lo veo, pero la intuición mía me dice que son malas personas. Entonces ya ahí construye una dificultad. Lo mismo pasa cuando va a conocer un suegro, una suegra. Lo mismo pasa cuando va a hacer un negocio, cuando va a viajar. Es decir, cómo activamos nuestras reacciones prejuiciadas y eso nos limita para poder acercarnos a personas, escuchar, valorar, conocer a las personas sin poner ninguna actitud de prejuicio ni de discriminación. Todo eso ya limita, o si esa persona hay alguna diferencia, activo mi sistema de creencias y mi prejuicio y ya eso genera la conflictividad. Pero también personas que han tenido algún tipo de daño, algún tipo de bullying o de malos tratos, pueden tener reacciones tipo conflictivas, la violación de acuerdos, el irrespetar los acuerdos, pueden generar conflictos y diferencias. Oh. También cuando hay exclusión, cuando uno se siente excluido en un grupo por una persona dentro de un contexto, la falta de comunicación asertiva. Hay personas que no son transparentes en la comunicación, no hablan claro, no son objetivos y entonces crean confusiones y eso genera conflictividad. Las inferencias. Una de las cosas que más genera conflicto en familia, en pareja, en empresas, en muchas áreas es las inferencias. Los procesos por inferencia. Las inferencias son pensamientos, palabras, acciones que yo las asumo, que me las pregunto y yo mismo las contesto, partiendo de mi sistema de creencias, pero que la otra persona no me las ha dicho. Es decir, yo asumo un resultado de una consecuencia a partir de un pensamiento que yo me planteo en mi cabeza y yo mismo lo construyo, la respuesta, y entonces a partir de ahí pasa a la parte emocional y hay gente que se desapega del otro sin pasar nada, sin hacer nada. Hay gente que genera un conflicto y tú dices, pero ¿qué pasó? Nos llevábamos muy bien, todo parecía que iba bien. Y simplemente esta persona malinterpretó, hizo inferencia, no ha preguntado, no ha planteado el conflicto y buscó y hizo una serie de alternativas partiendo de su óptica. Bueno, también están las personas que se victimizan en los conflictos o que hacen reacciones emocionales negativas. Son personas de mayor tendencia a los conflictos, incluyendo las personas que de por sí tienen personalidad altamente conflictiva. Todo el mundo conocemos, hemos visto en muchos espacios personas que le tienen calificativos, le dicen mecha corta, con problemas de mal manejo de la ira, descontrolado desde el punto de vista de los impulsos, personas muy reactivas, personas muy sensibles, personas que no pueden tocar temas que no sean consensuados, temas donde el nivel de diferenciación en una temática influye, genera una diferencia en el contexto, que no quiere decir que haya conflictividad, pero esa persona lo asume. Por ejemplo, vamos a hablar de religión, vamos a hablar de partidos políticos, vamos a hablar de ideología, vamos a hablar de valores, vamos a hablar de un tema que genera conflictividad social. Por ejemplo, hace unos días estaba yo teniendo una discusión por Zoom con unos grupos de expertos sobre el matrimonio infantil.
y estábamos enfocando con un grupo sobre las consecuencias psicológicas que he escrito yo y que he sido asesor sobre la conflictividad en matrimonio infantil. Es decir, hay tipos de personas que no pueden ponerse de acuerdo. Ahora uno se pregunta, ¿cuáles son los conflictos más frecuentes? ¿Qué tipo de conflicto es que en la cotidianidad, en la vida, son más frecuentes? Yo como psiquiatra, como psicoterapeuta, veo mucho, por ejemplo, conflicto en el orden familiar. Es altísimo. La diferencia en las familias. Diferencia por intereses. Diferencia por no ponerse de acuerdo. Diferencia por una herencia, una repartición, donde hemos visto familias que se han destruido, familias que se han dividido, que se han quebrado, que se han vuelto familias rotas, disfuncionales totalmente, por no ponerse de acuerdo, por una herencia, en un desacuerdo, por intereses común que no han podido distribuirlo de manera equitativa. Entonces, en la familia hay muchos acuerdos, incluso se genera mucha rivalidad entre hermanos cuando se adoptan mecanismos, por ejemplo, los hijos preferidos de papi o de mami, los que reconozco y valido mucho porque tienen más habilidades que otros, o porque usted compara a sus hijos, o porque siempre le está requiriendo a uno más que otro, y entonces al no respetar esa diversidad, esa conflictividad va generando no solamente rivalidad, lucha de poder, celos, envidia y una serie de conflictos que usted no sabe de dónde surgieron, cómo se construyeron, pero han sido conflictos latentes dentro del contexto de esa familia, que usted no los vio, que usted no sabe cómo lo construyó, pero se construyeron. Entonces, en la familia hay muchos conflictos. En las parejas, yo veo parejas todos los días. Las parejas están llenas de conflictos. Y no voy a decir todas las áreas porque las he dicho en otros momentos, pero en la pareja, lo que decía ahorita, en la medida que uno quiere tener poder sobre el otro, control sobre el otro, liderazgo, cohesión, haga lo que yo digo, si no hay capacidad para negociar, para consensuar, para ponerse de acuerdo en los proyectos, en las inversiones, en las vacaciones, en los espacios, en lo que queremos, en las expectativas que cada uno quiere, va a haber esas diferencias, van a originar conflictos. Bueno, por ahí en las empresas, mucho conflicto de tipo laboral. Hemos visto cómo hay personas que han perdido trabajo, herencia por conflictos laborales, conflictos en el área de la finanza, personas que por la compra compulsiva o por las deudas o por la incapacidad para manejar su dinero, eso genera conflicto en la familia, en pareja, interpersonal, porque esta persona sufre mucho porque no sabe cómo organizar sus finanzas personales. Hay personas que tienen conflictos de tipo grupal, hay personas evidentemente que se les dificulta mantenerse dentro de un grupo. Grupal puede ser una iglesia, puede ser un partido político, puede ser una junta de vecinos. Ustedes no se imaginan cuántas dificultades vemos en torres, en junta de vecinos, en grupos para manejar una convivencia, lo difícil que es. Es decir, manejar la prudencia, el tacto, los espacios, el silencio, las diferencias, los estatus, las religiones, los partidos políticos, la ideología, los estilos de vida, respetar la convivencia
de forma sana en función de respetar la individualidad. Eso genera, evidentemente, muchos conflictos de polarización, de lucha, de antagonismo entre gente que quiere imponer sus valores, sus ideas, sus hábitos, sus conceptos hacia un grupo, pero sin consensuar. Entonces eso genera una reacción del grupo. Y de allí es que entonces se dividen entre los míos y los tuyos. Los míos contra los tuyos contra los míos. Y se generan tendencias. Y de ahí es que vienen los grupos rivales que uno ve en la política, que uno ve en grupos que se sectorizan y aún siendo de la misma empresa, de la misma torre donde viven, del mismo espacio de convivencia, parecen enemigos antagónicos. Porque personalizan el conflicto o lo llevan a esa polarización y entonces eso limita mucho el crecimiento humano, la dinámica de la convivencia y la cultura de buenos tratos y la cultura de paz. Ahí están los grupos, los conflictos grupales, pero también hay conflictos de tipo interpersonal, entre personas y de personas que uno no se lo imagina que pueden tener conflictos con ellos mismos. Es difícil usted decir, pero como persona, hay personas que se sabotean ellos mismos. ¿Cómo es posible que una gente tenga conflicto hacia adentro, intrapsíquico? Los hay. Y muchos. Los hay que son muy cambiantes por el estado de ánimo, por el humor. Gente que se acuesta y piensa y fabrica y construye una inferencia sobre alguien o sobre un proceso, se levantó enemigo y no se sabe por qué. ¿Qué pasó? Gente que llegó a su trabajo de mal humor, no se le hizo nada y después entró con una dificultad. Uno dice, ¿qué pasó? Hay gente que genera, construye unas inferencias y saca unas conclusiones de forma conflictiva, defensiva, construye episodios, fantasía, dinámicas patologizadas que no han sucedido, que no se han visto. Es como una paranoia, es como un cuidarse, es como vivir a la defensiva, es como estar viviendo, esperando que siempre va a haber un gancho, que siempre va a haber algo malo que se está tejiendo, hay algo que viene, que no sabe lo que es, pero que lo estoy sintiendo y ese malestar. Y eso está en la psiquis, está en su pensamiento. Entonces lo infiere a las emociones, lo infiere a la conducta y lo infiere en los resultados de vida de gente que todos los días resta, se ha peleado con todo el mundo y uno dice, oye, la verdad es que es difícil. Es bastante difícil, ahí eso estamos hablando de las conflictividades, los conflictos de tipo intrapsíquico. Pero vamos a ponernos cómodos y vamos a pensar de esta manera. Ustedes han escuchado que hay gente que dice, hay una gota que rebosó el vaso. Y en ese momento reaccioné de forma abrupta. Hay otra gente que dice, solamente le falta un cerillo para incendiar ese fuego. Se encendió el cerillo, se destapó el conflicto y hubo una ruptura, hubo un pleito. Entonces, ahí yo le pregunto, cuando se rebosa esa última gota en el vaso, el conflicto era latente, el conflicto estaba ahí. No se había gerenciado, no se había solucionado. Y viene una situación donde ya la persona, uno de los dos o los dos, habían construido un sistema de creencia
frente a la otra persona, un sistema de creencia distorsionado, limitando, prejuiciado, donde ya había dicho, no le aguanto una más, esto es insoportable, me está tomando de pendejo, me está queriendo dirigir la vida, me está pensando que yo soy esto, que yo soy aquello, y a la próxima me verá de frente. Esa gotica es la que hace que mucha gente tome medidas poco inteligentes. Ahí es que se ve que una gente toma un arma, que una gente pierde los controles, que una gente no mide consecuencias, no valora riesgo, hizo algo bruto. ¿Y qué pasó? Bueno, que esa energía negativa estaba como un volcán dentro de esas emociones, cargándose de actitudes emocionales negativas, de ira, de rabia, de enojo, de resentimiento, de odio, de sed de venganza, de vergüenza, y se fue eso construyendo y construyendo, y entró a formar parte de unos pensamientos. Los pensamientos pasan a ser palabras. Las palabras pasan a ser conductas. Las conductas se convierten en hábitos y los hábitos en resultados. Pero cuando todos juntos pasan a la parte moral, entonces se convierten en valores. En valores. Esa construcción de valores es de esa forma que llega. Entonces, cuando tus valores están protegidos de actitudes emocionales positivas, si piensas bien, hablas bien. Si hablas bien, tienes conductas con mejores resultados y por tanto tus valores van a ser más protegidos, más cuidados. Y eso es importante que uno lo pueda observar porque estamos viendo más gente que se deja abrumar por conflictos. Pero vamos llegando y vamos hablando ahora de que dos tipos de conflictos. De todo esto que hemos dicho, pero hay dos formas, estilos de conflicto. Uno es el conflicto latente, que ahorita le dije, y uno es el conflicto emergente. En latente hay gente que vive con un conflicto años y nunca lo ha cerrado, nunca lo ha solucionado, sabe que ese conflicto está ahí, está dormido, no está resuelto. Así hay gente que deja una deuda, que deja postergar una conflicta de tipo laboral, un maltrato dentro de un grupo o de una persona que le vive maltratando dentro de un grupo o excluyendo, o tiene una dinámica de pareja tóxica, o tiene un conflicto dentro de la familia, y hay gente que se mantiene hasta dividido, sin hablar, diferente, y entonces uno dice, bueno, ese conflicto por años sostenido va construyendo unos tipos de reacciones conductuales y construyendo unos pensamientos ilógicos, irracionales, que van dañando la personalidad. Y nos vamos haciendo unos individuos evitativos, huidizos, defensivos, reactivos, conflictivos o depresivos o victimizados o reaccionando
a través de mecanismos de defensa inconsciente, o negando, o victimizándonos, o haciendo proyecciones de que es el otro que tiene el problema, para uno no aceptar que uno también tiene el problema, que uno es parte de la originalidad de ese conflicto. Entonces, ese conflicto latente, si no se habla, si no se verbaliza, si no se ejecuta, si no se gerencia, si no se soluciona, sigue ahí y va dañando, y la gente a veces se queda dentro de una conflictividad por muchos años por fideicomiso, por miedo a la soledad, por miedo a repartir, porque es muy analítico, porque no tiene estructura para empezar, porque ha creado codependencia. Algo que uno ve mucho. Ha creado codependencia dentro de la persona o de la institución con quien tiene el conflicto. Y esa codependencia lo hace que no verbalice, que no confronte, sino que lo soporte, pero lo soporta de una manera inadecuada. A veces dice, no, ya yo soy indiferente a eso. No, no, no. Pero reacciona con otro contexto. Te enferma a través de enfermedades psicosomáticas, te limita de otro tipo y no sabe que eso es una consecuencia, un daño colateral que está teniendo por ese conflicto latente, progresivo, recurrente, periódico, sostenido, que está ahí, que va creando esa energía negativa, pero que tú no sabes qué hacer con ella. Entonces, esos son los tipos de escalada que se mantienen siempre en un conflicto y que la desescalada para resolverlo nunca llega. Entonces eso va generando mayor tensión, mayor emociones negativas y una comunicación dañada, y eso afecta más. Es diferente cuando el conflicto es emergente, que acaba de suceder ahorita por una diferencia. Entonces, eso se habla y se le busca una solución cuando llegó, como llegó. Es diferente cuando el conflicto emergente llega encima del latente. Entonces interrumpe resolver el latente que estaba ahí dormido, y el latente hace que el emergente se perciba como peor. Y entonces los dos juntos, evidentemente que rompen un sistema de convivencia en cualquier área donde se origine ese tipo de conflicto. ¿Cómo se llega a la escalada de ese conflicto que ya hablé? Una escalada en conflicto es cuando ya el conflicto no tiene retorno, que hay mayor tensión, energía negativa, rabia, odio, resentimiento, sed de venganza, defensiva, nadie quiere ceder, nadie queda el brazo a torcer, nadie quiere perder, nadie quiere nada, y la gente se omnibilita, la gente se pone bruta. La gente en los conflictos se pone tan bruta que usted le pone en una lista de consecuencias y te dicen, no importa la consecuencia, que se vaya todo al carajo. Tú dices, pero ¿cómo va a ser? Sí, hay gente que dice, si me voy a sacar los dos ojos, que se los saque también. Gente que pierde, y lo he visto mucho en pareja, en familia, en instituciones, bueno, ahí vimos por qué un partido ahora mismo perdió el poder, se dividió. Por más que yo traté de negociar ese conflicto, no se pudo. Los egos y los intereses y la sed de poder y el control y la cohesión y el querer influenciar y disponer, y en que el otro no gane, en que yo no gane, en que tú no llegaste y yo no llego, y en quién lo hizo mejor, quién lo hizo peor.
¿A dónde estamos? Eso no es inteligencia. Eso no es saber gerenciar. Eso no es saber tener las habilidades para pensar no en mi problema, sino en que las medidas que yo tomo, lo que yo hago con un conflicto, a quién impacta, a quién afecta, cómo afecta, qué dimensión tiene. Entonces, cuando tú pierdes la operatividad para gestionar el conflicto en función de hacer la desescalada en medio de la escalada y pierdes eso, entonces ahí tú pierdes esa gerencia porque sale a relucir tu temperamento, tu carácter, tu tipo de personalidad, tu prejuicio, tu defensa, tu sistema de creencia y sale a reducir tantas cosas que nos hacen ser esas personas que a veces perdemos nuestras capacidades de razonamiento lógico. Bueno, ¿cómo se resuelve un conflicto? ¿Cómo vamos a la desescalada del conflicto? Ya lo conocemos, ya le tenemos nombre y apellido. Eso es importante. No esté dentro de un conflicto sin ponerle nombre y apellido. Es decir, el conflicto de qué tipo es, por qué se da, qué lo origina. Ya lo tiene, entonces busca la desescalada. La desescalada tiene que plantearte, lo primero es cómo me protejo y cómo protejo a los demás que pueden ser afectados en el conflicto. Me tengo que reír porque me vino a la memoria hace un mes, cuando empecé la consulta, me encontré con una persona que tenía una semana con una maleta llena en el carro dando vueltas y buscando alternativas de cómo se va a ir de su casa. Y había pensado ya de toda la forma y toda la forma y toda la forma. Y entonces no tomó la decisión porque evidentemente era extremadamente analítico y ponderaba mucho las consecuencias. Entonces, la desescalada fue más fácil trabajarla. La desescalada, lo primero es protegerse. No es pensar con qué armas tú tienes para vencer al otro. ¿Cómo yo destruyo al otro? ¿Qué es lo que el otro piensa? Una gente emotivamente dice, mira, yo tengo una pistola y puedo salir para donde el vecino. Ah, pero el vecino tiene una escopeta repetidora o tiene una Thompson. Entonces estaba más armado. Entonces debiste pensar antes de salir, a pensar con tus propias armas. Hay gente que dice, bueno, yo tengo poder y yo puedo destruirlo. Bueno, piensa también con qué disponemos. Hay gente que dice, yo lo llevo a la justicia y lo quiebro a la empresa y le cierro la cuenta para que no se pueda movilizar y le pongo impedimento al país y lo voy a destruir a una pareja y resulta, bueno, que lograste con un abogado todo eso. Pero ahora te das cuenta que también los hijos pagan las consecuencias y paga el negocio y paga la vida de cada uno y se paraliza. Entonces, ¿qué pasó? Nadie se protegió. Entonces, no pensaste en los resultados de la consecuencia. Lo primero es autoprotegerte, pensar cómo yo me protejo, con qué yo cuento, con qué factores protectores yo cuento, desde financiero, emocional, psicológico, estructural, coyuntural, con habilidades, con talento, con qué yo cuento, qué habilidades yo tengo, con qué salud yo dispongo, qué recursos tengo para yo protegerme de esos conflictos. Segundo, si voy a hablar, elijo una comunicación asertiva. En los conflictos, abra la posibilidad de un diálogo. Y cuando tenga el diálogo, sea una comunicación asertiva, no una comunicación para dañar. Nunca diga tú, mejor di nosotros hemos tenido diferencias. Nunca personalice. No acuse al otro. Hemos tenido dificultades dentro de la empresa, hemos tenido dificultades dentro de la familia, no nos estamos poniendo de acuerdo en la pareja. ¿Qué vamos a hacer con estas diferencias que tenemos? Yo quiero saber primero qué soluciones tú tienes, con qué tú cuentas,
que tú creas que podemos solucionar esto. Y haz silencio y escucha. Eso te crea la posibilidad, primero, de saber cómo piensa el otro, qué valores tiene dentro del conflicto, cómo se está protegiendo, o si solamente está cargado de ira, de rabia y de no. Y si lo ve que viene de esa forma, entonces le puedo decir, pienso que todavía no estamos preparados para abordarlo. A lo mejor necesitamos un mediador, donde alguien que puede asesorar. Para eso hay mediadores de conflicto, gestores de conflicto, gerentes de conflicto, solucionadores de conflictividad, personas que se han entrenado, que saben abordar, manejar las conflictividades. Bueno, ahí está la negociación, la capacidad de negociación. No solamente se usa en la geopolítica, en la diplomacia, en las grandes gerencias, en las grandes políticas, en los grandes mercados, en los grandes negociadores que hay de los problemas mundiales también. Hay negociadores de problemas regionales, de problemas familiares, de banca, de todos los sitios. Hay capacidad de negociación. Y está la visión analítica, está la mediación de consecuencias, están los valores y está la medición de resultado del conflicto. A veces hay gente que no sabe, que no conoce, que no tiene los indicadores de consecuencia y del impacto y del daño y de la dimensión que tiene. La ira y la rabia lo ciega y solamente va a cómo destruye al otro. Cuando tú lo paras y tú lo detienes y dices, espérate, estas son tus consecuencias. Míralas aquí, ponlas en lista de prioridades. En esa lista de prioridades de tus consecuencias, ¿con cuál tú dispones para trabajarla? ¿Con qué recursos? ¿Con qué instrumento? ¿Cuál es la habilidad, la capacidad? ¿Cuál es tu respuesta? Entonces, vamos a gerenciarla por parte. No te abra mucho frente. Si tiene mucho conflicto latente a la vez, no los abra todo a la vez. Es como el que va a la guerra y le tira al frente y le tira al de atrás y se echa enemigo al lado, a la izquierda, a la derecha, se le terminan los tiros y terminan matando. Es decir, en los conflictos usted no puede tener 10 conflictos a la vez abiertos. Usted no puede tener conflicto en la familia, conflicto en la pareja, conflicto laboral, conflicto financiero, conflicto con la junta de vecinos, conflicto en el trabajo, conflicto en la calle, se metió con el AME, se metió con todo el mundo y de pronto no va a poder mantenerse. Una persona enfocada, una persona inteligente, le da prioridad en orden de función, de resultados, de armonía, de cuáles son los conflictos que no lo puedo postergar, no puedo ir dejándolo acumular, dejando que construyan por sí solos, que sigan latentes, porque al final va a haber problemas. Entonces, si ya le he planteado esto, si ya pienso que ustedes están entendiendo, ustedes son gente inteligente, gente con habilidades, adultas, comprensivas. Entonces termino con dos conceptos. Lo primero, ¿cómo manejamos el conflicto? ¿Cuáles son algunas técnicas así, que son las que trabajo? El manejo de los conflictos. Gestionar las expectativas que tenga cada uno del conflicto. Nosotros nos creamos expectativas de las cosas. Entonces, vamos a plantear cuáles son las expectativas que tú tienes. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú aspiras? ¿Qué está en capacidad de negociar? ¿Qué no va a negociar? También hay cosas dentro del sistema de valores de uno que uno puede decir, esta parte pienso que no puedo negociarla. Esta parte creo que tiene su consecuencia, pero me voy a quedar con estas consecuencias porque para mí son importantes, como es la integridad, como es el honor, como es los valores, como es la dignidad, como es el orgullo, como es mis resultados sociales, me interesa. Entonces, si voy a pagar un costo, voy a pagar este costo
quizá para el otro piensa que es una habilidad que me está poniendo de rodillas, pero yo estoy negociando dentro de mi sistema de autocuidado y con mis prioridades. Y como uno se conoce y uno se quiere, entonces uno dice, bueno, a veces es mejor hacer pérdidas económicas. Para los que manejamos sistemas de valores, tenemos sistemas de consecuencias, a veces decimos, prefiero entonces esa pérdida económica. Pero la parte integral de mi personalidad, mi historia, mis huellas, mis referencias, las voy a cuidar. Ahí uno le pone en esas expectativas una cosa y la otra. La otra son las emociones. ¿Cómo te sientes en el momento que quieres hacer la desescalada del conflicto? ¿Estás vulnerable emocionalmente? Si estás en una fase de depresión, pospon, porque cuando uno está deprimido no puede plantear soluciones porque uno en la depresión se bloquea, pierde la capacidad para medir consecuencias, no tiene el nivel de atención, de vigilia, no tiene el nivel de concentración, sus funciones ejecutivas están más disminuidas, entonces uno le dice, ¿por qué no toma un mes? Si está muy estresado y está de mal humor, está en conflicto, no es tu momento. Retírate, toma una pausa. Ese fin de semana vete a la playa, relaja, vete a pescar, escucha música, qué sé yo, vete a bailar, a un retiro espiritual, toma consideración para que vea el cerebro pueda fluir, te permita descansar y entonces tranquilamente pueda sopesar emocionalmente ya lo que vas a hacer. Es diferente hacerlo, la desescalada del conflicto, dentro de un sistema de emociones negativas, hacerlo dentro de un sistema de emoción positiva. En la actitud de perdonar, en la actitud de reciprocidad, de autocompasión, de autocuidado, de solidaridad, de afecto, de amor, de alegría, es diferente. La óptica es totalmente diferente y mucho más cuando se va a hacer desde el punto de vista del autocuidado. Y ahí está la capacidad, entonces, que se construye. Si va al conflicto, tiene que ir con esta actitud. Dime qué está dispuesto a hacer. Quiero escuchar qué está dispuesto a dejar ir, qué está dispuesto a perdonar, qué está dispuesto a hacer. ¿Quién dijo? Que todo lo ganamos todo. Eso se llama absolutismo y radicalismo. Desde que dice, tengo que ganarlo todo o si no, no estoy tranquilo. Entonces, no viniste con asertividad, no viniste con capacidad analítica, no viniste con resolución, lo está empeorando porque llegaste cerrado. Desde que una gente se sienta en un sitio así, se cuadra, se cierra, se enoja con el lenguaje corporal, ya me estoy dando cuenta que no viene con una actitud de negociación. Nada más concentrarse. Cómo se sentó, cómo entró, cómo gesticuló, lo rígido que está, al saludarlo como saludó, medio defensivo, ya uno sabe qué hay en esa persona. Entonces, esa reflexión de que está dispuesto a perder, a dejar ir, eso es importante, a ceder. Hay otro componente que es perder para ganar. Sí, sí. Hay cosas que se ceden y que usted las deja ir para ganar en otras áreas que para usted fue muy importante. A veces para la otra persona son 100,000 pesos. Para usted representa otras cosas. Para la otra persona es el orgullo de que le gané y lo derroté. Para la otra persona es un criterio de humildad, decirle gracias, decirle cedo eso. Para otra persona puede ser que en un momento lo humillé, lo derroté, lo hice ir del trabajo,
lo saqué para que aprenda, para que sepa, y usted se fue. Y usted se dio el espacio, pero usted construyó otro espacio. Y con el tiempo se da cuenta que los otros espacios aceleró más porque eran más oxigenantes, son más nutrientes, y que usted se vivía en un espacio tóxico, entonces se da cuenta que valió la pena ceder, valió la pena perder en ese momento. Eso es importante, pero eso es una actitud que se asume conscientemente. La otra parte es ganar, ganar. El fenómeno de ganar, ganar, que se habla tanto en la gerencia, en el marketing, ese ganar, ganar es cuando usted tiene una gran habilidad de intereses para descubrir, identificar las necesidades de la otra persona del grupo y usted le cede parte de esas cosas y usted se queda con otras cosas. Entonces, usted ganó, ganó los dos. Y para ganar, ganar también es cuando se cierra el conflicto por una convivencia de autoprotección de las partes. Nos despedimos dándonos las manos, nos despedimos con una palmadita, nos despedimos con un perdón, nos despedimos con una cena, nos despedimos con un encuentro, nos despedimos con una oración, nos despedimos aceptando que no manejamos las cosas bien, sin personalizarlas, no, ya cerramos el duelo, cerramos el proceso, no se habla de lo mismo, ya se cerró, hay una cultura del buen trato a partir de no me dañe, no te daño. No te daño, no me dañe. Esa cultura de trátame bien, de convivencia pacífica, de ciudadanía positiva, del bienestar, de la felicidad, cuando usted puede fluir, gerenciar, continuar con proyectos de vida hacia la nueva espiritualidad, hacia la felicidad, hacia la conquista del bienestar, después de haber vivido situaciones de alta conflictividad, entonces usted cierra y ahí es que se dice ganar, ganar, porque usted creció, maduró, tiene nuevas gerencias, donde cerró con nuevas expectativas, nueva comunicación, nuevos proyectos de vida, sistema de propósito alcanzable, resultados más positivos y no quedó dañado del conflicto. No quedó dañado del conflicto. No se manejó ni llegó a terminar con los mismos resultados del otro, que es conflictivo. Porque si usted termina haciendo lo mismo que hace el otro del conflicto, termina pareciéndose o termina igual con los mismos resultados y termina siendo quizás la misma persona tóxica. Por eso, esos resultados de autoprotección y de autocuidado en los conflictos hay que ponderarlos y hay que manejarlos y hay que gerenciarlos. Gracias, buenas noches, besos, abrazos. ¿Cuándo es la otra tertulia? ¿Cuándo cae en los próximos 15 días? No, el próximo jueves que viene. En 15 días tenemos otro tema sumamente importante como esto. Espero que lo hayan grabado. Ana Patricia lo sube ya a partir de mañana o pasado mañana a YouTube y ustedes pueden participar. Vamos a hacer una breve pregunta para